No se trata del miedo, se trata de lo que haces con el miedo. No es malo sentir miedo. Lo que es malo es que te consuma, que te inmovilices, que te paralices, que no hagas nada por tener miedo, por el miedo a qué va a pasar, por el miedo al qué dirán. Haz las cosas aunque sea con miedo, pero hazlas, las tienes que hacer. Ese miedo va a disminuir y va a desvanecer hasta el punto de desaparecer. ¿Y cómo va a desaparecer ese miedo? Enfrentándolo, haciendo las cosas incluso con miedo. Primero las haces con mucho miedo, después con más o menos miedo, después con poco miedo, hasta que ya no tienes ese miedo. Quizás ese miedo después se convierte a nerviosismo, pero nerviosismo pues suena muy malo, suena una palabra quizás negativa. ¿Por qué? Porque te empiezas a poner ansioso. Mejor en lugar de decir voy a tener nervios o ese miedo se convirtió en nerviosismo, ese miedo se convirtió en gasolina, se convirtió en una emoción positiva. Se convirtió en estar emocionado, en estar listo para hacer las cosas. No tengas miedo, haz las cosas, incluso aunque tengas miedo. ¿Por qué? Porque el hacerlas, el enfrentarte a las situaciones, a las cosas que te generan esa insatisfacción o te generan ese miedo, va a hacer que te conozcas, vas a hacer que te enfrentes a los retos que tú te pongas y que la vida te ponga. Entonces, no se trata de que tengas miedo o no, se trata de si haces las cosas a pesar del miedo.